preocupaciones, el tema de los servicios en todo nuestro territorio nacional. Particularmente vamos a iniciar hablando de la ciudad capital, después vamos a ir por estados porque el tema del agua, el tema de la luz sin duda son de las grandes preocupaciones. Por ejemplo, ¿qué está pasando en la ciudad capital con el tema del agua, con el sistema del TUI-2? ¿Qué tantas afectaciones se han producido durante los últimos meses? Bueno, digamos, este año de pandemia ha sido difícil, pero en los últimos meses hemos visto cómo se ha venido agravando el tema del agua. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de San Bernardino, de la parroquia San Bernardino en la ciudad capital, pues han reiterado el llamado de cómo se ha venido agravando la situación con el tema del agua, en la Candelaria, en Baruta también. Es decir, son distintos sectores que se han venido, incluso algunos han hecho movilizaciones en las calles para solicitar el servicio en forma continua. ¿Qué está pasando con el agua? Sí, el tema del agua en Venezuela es un tema complejo como en cualquier parte del mundo, a pesar de que Venezuela cuenta con recursos hídricos suficientes, digamos, para abastecer a toda la población. Es un tema de distribución, es un tema de mantenimiento, es un tema ahorita de bloqueos, es decir, un conjunto de cosas que influyen sobre el sistema, sobre la prestación del servicio del sistema de agua potable. En primer lugar, nosotros debemos decir, bueno, que desde la Asamblea estamos impulsando la nueva ley de agua. Hace un par de semanas tuvimos el honor de presentarla y ahí buscamos nosotros, en primer lugar, la participación del Poder Popular a través de las mesas técnicas de agua. Creemos nosotros que es necesario la participación del ciudadano para poder nosotros resolver todos los problemas, que no tenga que venir una hidrológica a resolver, pues un cuerpo de ingenieros a resolver una pequeña fuga. Por eso en la ley estamos empoderando al Poder Popular a través de las mesas técnicas del agua. Pero las mesas técnicas del agua existen desde hace años atrás. ¿Por qué no ha funcionado entonces hasta ahora este mecanismo? Le estamos dando rango ahorita en la ley, ¿verdad? En primer lugar. Y segundo, con respecto al tema de la pregunta, te decía que era multifactorial los problemas. El caso de la ciudad de Caracas, nosotros traemos el agua desde otro estado, desde el estado de Aragua, desde Camatagua. Es decir, tenemos que vencer 1.900 metros de altura las tuberías para poder llegar a la ciudad capital. Es decir, una red compleja, una red de distribución, una red que ha sido afectada duramente por el tema de las sanciones, una red también que soporta gran crecimiento de la ciudad. Por eso te decía que tenemos que ver el problema del agua. Y también el tema de la luz que afecta, porque el bombeo obviamente se ve afectado. Así es, cuando hay interrupciones del servicio eléctrico se ve afectado. También nosotros, y hay que decirlo, un tema que tenemos que llamar a la población aprovechando los medios, a la conciencia del uso racional del agua. Ahorita antes de entrar veía una publicidad de Globovisión donde llamaba al tema de cuidar el agua. Es importante saber que en Venezuela estamos consumiendo 3 veces más agua potable que en el resto de los países de la región per cápita. Es decir, que la agua que tenemos, ¿verdad? Y que la poca agua que una persona que nos está viendo ahorita le llega agua por tubería, pero otra comunidad que nos está viendo no le llega, bueno, al que le llega por tubería estamos consumiendo 3 veces más por persona, es decir, per cápita del agua que consumen el resto de los países de la región. Entonces tenemos que hacer un llamado al uso consciente, pero también, por supuesto, el Estado tenemos que invertir para la mejora del servicio público, pero también tenemos que cuidarla, pero también tenemos que legislar, es decir, un problema complejo que entre todos los venezolanos tenemos que resolver. Bien, usted nos habla del uso consciente del agua, lo cual es importante y necesario, pero ¿cómo decirle a la población que hagan uso consciente cuando muchas veces, a veces solo se cuenta con 20 minutos de agua al día? Cuando llega, mucha gente está un día de agua por 15 días sin servicio en distintas zonas de la ciudad capital y en todo nuestro país. ¿O por qué se dice que ahora con una ley del agua sí van a funcionar las mesas técnicas del agua cuando son organismos que tienen tiempo en nuestro país? ¿O cómo van entonces las comunidades a resolver problemas cuando, por ejemplo, en mi caso, en estos días veía en la parroquia de Caricuá una cuadrilla y se le preguntaba cuándo estará reparado el tubo y decían que no tenían los materiales para resolver ese problema en ese momento? ¿Qué está pasando? Porque en una oportunidad las empresas hidrológicas pues trabajaban además de la mano con empresas privadas que podrían ayudar a resolver estos problemas. El gobierno, digamos, ahora se encarga de todo este sistema, de tener sus cuadrillas de mantenimiento, de operaciones, pero es insuficiente porque cada vez nos encontramos o con botes de agua que obviamente duelen mucho más cuando sabemos que no tenemos un servicio continuo en nuestras casas. ¿Cómo entonces poder enfrentar todos estos retos? Sí, por eso te decía que era multifactorial la forma de atacarlo. Primero te hablaba
del cuidado, de que todos los ciudadanos tenemos que colaborar. El otro es un tema de inversión en las hidrológicas de todo el país, y por eso en la ley estamos previendo la inversión pública, privada, pero también mixta, con empresas mixtas que permita rescatar el sistema. Por otro lado, estamos denunciando precisamente las sanciones. Casi toda la tecnología que está instalada en Venezuela, tanto el sistema eléctrico como el sistema de agua potable, es de tecnología americana. Es el país que por un grupito de venezolanos, si se puede llamar, pidió sanciones contra Venezuela. El bloqueo ha afectado duramente la adquisición de equipos como bombas, como tuberías, como equipos que se necesitan para rescatar, bueno, toda la red que tiene años en el país. Entonces, por eso te decía que es multifactorial. La ley, bueno, ahí todo lo que podamos nosotros influir para que el Estado mejore la capacidad. En segundo lugar, el tema tarifario. En Venezuela prácticamente se regala el servicio de agua potable y del servicio eléctrico. Nosotros tenemos que ir a un uso consciente, pero también a un pago, por decirlo de una manera, que tenga capacidad de recaudación. Las hidrológicas y también el servicio eléctrico. Por supuesto que no estamos de acuerdo nosotros con un tarifazo, y en todas las leyes que estamos trabajando desde la Asamblea Nacional estamos previendo que exista subsidio para la población más desposeída, es decir, que pague quien más tiene. No puede pagar una persona que tú mencionabas que le llega el agua cada 15 días como una industria, ¿verdad?, consumidora de agua, de las grandes empresas que consumen agua y que tienen su recaudación en divisas, pero que finalmente el agua es regalada. Es decir, que pague más el que más consume y el que más tiene. Y por supuesto nosotros estamos planteando proteger a la familia venezolana para que el consumo residencial, tanto en el tema de agua como en el servicio eléctrico, que son las leyes que estamos desarrollando, porque te decía que hace 2 semanas presentamos la propuesta de ley de agua, pero en las próximas semanas también vamos a presentar la ley de prestación de servicio eléctrico, la ley de seguridad del servicio eléctrico para proteger, digamos, las instalaciones eléctricas, toda la red del servicio eléctrico, que son más de 34.000 kilómetros de cables a nivel nacional, y que nosotros debemos proteger a través de las leyes. Por eso te decía que estos son problemas multifactoriales que tenemos que resolverlos con inversión nacional, con inversión extranjera, con el cuidado de los recursos naturales que tenemos, con el uso racional, con la contribución de las personas, de las empresas, de los industriales, para poder mantener el sistema, tal como ha pasado en otros sectores como que también le corresponde al servicio, como el tema de la gasolina. Nosotros pasamos de un subsidio total en el tema de la gasolina a un subsidio, digamos, de 120 litros a la mayoría de la población, pero una vez que tú consumes más de 120 litros, bueno, sabes que tienes que pagarlo a un precio, por supuesto, mayor, porque el combustible no lo podemos regalar. Tenemos que dar un gran problema con el combustible en las estaciones de servicio subsidiadas. El tema que han denunciado infinidad de vecinos y que lo vemos a simple vista en las colas de la gasolina, cómo además funcionarios permiten que pasen otras personas cobrando un monto en dólares para llenar sus tanques. Es decir, son muchos los retos que tienen que vencer. ¿Cómo va a ser el gobierno para además ayudar a solventar este problema que está ocurriendo ahora en las colas de la gasolina subsidiada? Te ponía el ejemplo de la gasolina precisamente por eso. Se dio un gran debate a nivel nacional cuando el presidente anunciaba que se comenzaba a cobrar la gasolina. Producto de que durante más de 50 años nosotros regalamos la gasolina y se planteó un subsidio de un sector de la población, pero el resto a nivel nacional como han nacido nuevas bombas que ya son de administración privada y se cobra en divisa. Y que es muy costosa. Y que es en divisa. Que no podemos pagar los trabajadores. Bueno, nosotros estamos planteando que el subsidio sea directamente a las personas, y por eso en todas las leyes que trabajamos, tanto del servicio eléctrico, como decía, como el servicio de agua, estamos planteando que no sea afectada la población, por lo cual nosotros tenemos que avanzar en la recuperación de la economía nacional, en la recuperación del salario de los venezolanos, que ha sido duramente afectado producto de las sanciones criminales que tiene contra nuestro país. Y cuando nosotros logremos vencer estas sanciones, cuando nosotros logremos recuperar la economía, podemos nosotros, bueno, cancelar, digamos, los servicios. Por ahora, como tú lo planteabas, el sueldo y salario del venezolano está deprimido, producto de toda la situación económica, pero nosotros tenemos que ir trabajando paulatinamente. Por un lado, mejorando los servicios, mejorando las condiciones económicas y atendiendo. Diputado, en el mes de diciembre se nos dijo que con la ley antibloqueo, usted que forma parte de la Asamblea Nacional, se iban a solventar estos problemas derivados justamente de las sanciones.
Hasta ahora, ¿cómo ha sido en materia, en hechos tangibles, esta ley antibloqueo para ayudar a solventar esos problemas que ustedes están mencionando? Sí, hemos avanzado profundamente con la ley antibloqueo. Toda la ley, por ejemplo, la ley de zonas económicas especiales que se está trabajando desde la Asamblea Nacional, busca la inversión privada en esos sectores especiales que hemos comentado. Es una ley marco, por supuesto, es una ley marco. Acuérdate que la ley antibloqueo es una ley marco. De esa ley marco se deriva un conjunto de leyes. Por ejemplo, la ley especial de zonas económicas especiales es una ley que permite el desarrollo y la inversión extranjera para vencer el bloqueo criminal que nos han impuesto. Y por supuesto que un conjunto de leyes se derivan de esa ley antibloqueo. Es decir, la ley antibloqueo sola no necesariamente es la ley específica para cada una de las áreas, es una ley marco donde estamos desarrollando, y por eso todas las leyes que estamos desarrollando en este momento están en función de esa ley marco, que es la ley antibloqueo, que nos permite ir venciendo paulatinamente. No se plantea con la ley de antibloqueo que al otro día de promulgada la ley todo el problema del bloqueo económico está resuelto, porque no es así. Nosotros estamos viviendo un ataque criminal contra nuestro país, el gobierno ha hecho un esfuerzo significativo en resolver, en ayudar a cada una de las familias venezolanas para que sea menos afectada, y por eso el presidente ha puesto en primer lugar en la mesa de diálogo con la oposición que pidamos que cesen las sanciones unilaterales contra nuestro pueblo venezolano, quien finalmente sufre, porque cuando tú me dices este problema o este otro problema, los políticos de la derecha hace 2 años decían que solo iba a afectar al presidente Maduro, y nos hemos dado cuenta que las sanciones afectan directamente al pueblo venezolano. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso también vamos a estar leyendo las preguntas y los comentarios de nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página. Ya empezamos a leer algunos de sus comentarios y de sus preguntas. También hay vecinos acá de la parroquia de San Bernardino tuiteando por el servicio del agua. También hay otros comentarios al interior de nuestro país. Los vamos a leer al regreso. No se aparten. Regresamos con Primera Página. Seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, William Gil, presidente de la Comisión de Servicios. Los servicios públicos, uno de los grandes temas por lo que la población exige demandas y respuestas. En el bloque anterior usted nos comentaba sobre el tema de las sanciones y cómo han afectado, y algunas de las herramientas que desde el punto de vista de la ley podrían ayudar a solventar problemas. Sin embargo, los venezolanos hemos venido escuchando mucho: este es el año de la recuperación, esta ley es la que va a funcionar, esto nos va a ayudar. Sin embargo, no hay respuestas tangibles. Vamos a ir, diputado, a leer de inmediato algunas de las preguntas de nuestra audiencia en este sentido para que usted también nos ayude a responderlas. Vamos a iniciar de inmediato. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página en Twitter. Leemos la primera del señor Manuel Vega. Buenos días. ¿Por qué al escuchar a funcionarios afectos al gobierno, al oficialismo, parecieran no darse cuenta que al final es usted, el gobierno, el que toma la decisión y tiene la posibilidad de solucionar los problemas? Fíjense cómo de un día para otro sí lograron reparar las vías públicas. No es un tema de que se sientan o no hemos visto cambios, decías tú anteriormente. Es un tema de que los cambios progresivos y los ataques por las distintas vías, es decir, por el legislativo, por el ejecutivo, el tema, por ejemplo, de la electricidad, aun cuando tenemos fallas, no es menos cierto que se ha venido mejorando desde el ataque que ocurrió en Guri. Hasta el momento hemos venido nosotros mejorando significativamente que, por cierto, el Estado Zulia está sin luz la prestación del servicio eléctrico. El Estado Zulia también ha mejorado bastante desde los sucesos que ocurrieron con el ataque eléctrico nacional. Es decir, nosotros venimos mejorando paulatinamente con la inversión, con la renovación de las leyes, con la inversión privada, pero también del Ejecutivo. Y por eso decía que todos los problemas, tanto del servicio eléctrico como de agua, tenemos que atacarlos de distintas maneras, con el ahorro, con la inversión, con las nuevas leyes, con el pago de los servicios. Es decir, no se puede ver bajo una sola óptica, sino son problemas multifactoriales a los que nosotros tenemos que darle respuesta como Estado, como gobierno, desde el Parlamento y todos los ciudadanos ayudando. Bien, seguimos revisando las preguntas de nuestra audiencia. Vamos a leer el comentario de la señora Liliana Rodríguez desde su cuenta @lergpb. Primera Página. Tengo más de 50 años viviendo en San Bernardino y nunca la vi tan sucia, llena de huecos, botes de agua y a la vez con tanta falta de agua. De tener agua todos los días, ahora solo nos llega el agua 1 o 2 días y sin fuerza. Bueno, hay que ver, hacer un llamado a las autoridades en San Bernardino, el tema que está denunciando la señora. Sin embargo, también hay que resaltar el gran cambio que está teniendo la ciudad de Caracas
como todos los hemos visto, el asfaltado, lo decía un señor anteriormente, de toda la ciudad, de las autopistas, el embellecimiento, la colocación de luminarias por toda la ciudad, en el marco del plan que ha llamado el presidente para recibir el Bicentenario, pero no es solo la ciudad de Caracas, son las ciudades a nivel nacional con los alcaldes, los gobernadores, que para esta fecha bicentenaria le están poniendo un mundo para embellecer las ciudades y nosotros recuperar las fachadas, por supuesto, de las casas principales de los cascos históricos, el asfaltado, la recuperación de las vías, la iluminaria, el tema de los semáforos, es decir, todo el Estado venezolano, la alcaldía y la gobernación es abocado a resolver los problemas de las comunidades. Bien, diputado, y justamente sobre eso, la población también se pregunta cómo si lograron obtener estos recursos para pintar las calles, pintar las líneas de tránsito, arreglar algunos semáforos, bueno, pero ahí sería contradictorio. Tapar huecos, lo cual está bien y que la gente agradece, o no debería agradecer, porque se supone que debería ser lo normal, pero hay recursos para ello, pero ¿por qué si hay recursos para poner a la Caracas Bella o la Venezuela Bella, no hay recursos para solventar los problemas de distribución del agua? Ahí con todo respeto, Rosa, te planteo que es un tema contradictorio. Nos están exigiendo, desde el punto de vista de las denuncias del pueblo y lo que tú haces, de que se mejoren las vías públicas, de que se invierta. Cuando se invierte, entonces se dice, bueno, ¿y cómo para eso si hay dinero? Yo considero que el esfuerzo nacional, el esfuerzo de cada uno de los poderes locales y regionales es en mejorar las condiciones. Por eso nosotros creemos que es significativo reparar la ciudad de Caracas, mejorar el asfaltado de la ciudad de Caracas, la luminaria, las tuberías se está sustituyendo en La Vega. Al lado de quien era nuestra gobernadora Carmen Meléndez, se está haciendo un trabajo fundamental en La Vega, en Antímano, en El Paraíso, se está mejorando la ciudad. Entonces, cuando estamos mejorando la ciudad, somos criticados. Nosotros creemos que vamos a mejorar todas las ciudades, que vamos a seguir invirtiendo, que vamos a seguir luchando contra el bloqueo, que cada uno de los equipos cuesta bastante adquirirlo, que hay que cuidarlo, que todavía seguimos bajo un estado bloqueado, que nos bloquean esas máquinas que están, bueno, eso hay que hacer un conjunto de maniobras para poder traer a Venezuela. Gracias a la cooperación con Irán, gracias a la cooperación con China, tenemos nosotros esas luminarias que hoy alumbran la ciudad de Caracas y que para nadie es un secreto que le ha cambiado el rostro por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de nuestra almiranta Carmen Meléndez. Es decir, es un esfuerzo que estamos haciendo, que vamos a hacer y tarde o temprano nosotros en Venezuela, así como hemos venido mejorando el tema de la electricidad, vamos a mejorar todos los servicios públicos desde el Ejecutivo, pero también desde el Legislativo, en donde nos corresponde aportar las leyes necesarias para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus tareas y para que el pueblo también. Por eso nosotros decíamos que desde la ley del agua no solo estamos empoderando y colocando la ley en primer lugar la participación ciudadana, sino que también estamos creando un solo cuerpo de ley porque existía la ley orgánica de agua y la ley de prestación de servicio de agua y estamos generando un solo cuerpo de ley orgánica además de agua, pero que también estamos presentando allí el tema del reuso de las aguas, es decir, cómo los grandes industriales que consumen bastante el vital líquido puedan reutilizar para uso de riego, para uso de mantenimiento de equipos del agua y que no veamos las asimetrías que tú comentabas, una persona que le llega agua por tubería y lava 2, 3 camionetas y la fachada de su casa y otra señora en el barrio, en Antímano, en La Vega, en El Paraíso, que no le llega el agua sino por cisterna. Y en urbanizaciones. Entonces nosotros tenemos que democratizar el servicio de agua, que sea para todos por igual, que se paguen los grandes consumidores, que tengamos acceso y estoy seguro yo que con la contribución del Estado y con el Poder Legislativo apoyando el desempeño, nosotros vamos a lograr mejorar los servicios públicos en nuestro país. Diputado, y que se nos hablaba hace unos 3 años atrás que el tema del agua también era un problema de sequía en nuestro país, que no teníamos agua debido al tema de la sequía. Hoy el INAME cada vez anuncia desde el año pasado que estamos en un periodo de fuertes lluvias, más bien los caudales y los niveles de los ríos, incluso en el estado Bolívar, pues ya también se habla de niveles preocupantes, el río Orinoco, los embalses muchos ya tienen la cota bien, pero ahora los problemas son en cuanto al mantenimiento, en cuanto al tema de la luz, en cuanto a las tuberías. El tema del ambiente, el tema de las sanciones. El tema del ambiente no es variable, es decir, Venezuela cuenta la mitad del año, por decirlo así, para que el pueblo nos entienda, con una sequía y la otra mitad del año con fuertes lluvias. Ese es el sistema tropical venezolano, aunado a que Venezuela
nosotros en este Ahora país, entre el fenómeno producto del del niño y el fenómeno la niña. Así es, Ahora producto del estamos en colonialismo, tenemos nosotros casi todas las ciudades ubicadas en la fachada del Caribe. Es decir, si nosotros en estos momentos decidiéramos dónde vamos a fundar las ciudades, lo haríamos al sur, porque es donde tenemos más recursos hídricos. Sin embargo, producto de 200 años de colonialismo, las ciudades fueron ubicadas en la zona norte costera, donde existe menos recursos hídricos, y es por eso que hay que hacer el esfuerzo de traer, por ejemplo, para la ciudad de Caracas, que está frente a la costa del Mar Caribe, el agua desde Camatagua. Entonces, nosotros por eso, es un tema complejo que yo te decía, es un tema de inversión. En algunos casos es afectado por el ambiente, en otros por la inversión, el otro por el mantenimiento, el otro por la recaudación, y que nosotros tenemos que verlo en todas las aristas posibles para poder resolver el problema. Bien, diputado, hay muchísimas preguntas. Vamos a leer una del señor Denis no? Chuque. El gobierno toma el problema como un método de control de la población. Saben que si salen a protestar no recibirán agua. Meses atrás el gobierno anunció la compra de cisternas por más de 40.000 millones de dólares. ¿No hubiese sido mejor invertir ese dinero en reparaciones en el sistema de agua a que en compra de cisternas? Nosotros, el gobierno nacional, está trabajando para mejorar los servicios públicos y no lo puede hacer en una sola vía. Por un lado es la reparación, es la adecuación del sistema, pero por el otro lado, la respuesta inmediata, mientras que construyes un sistema, tienes que darle respuesta inmediata a la población. Así que a través de cisterna, a través de tubería, a través de la inversión, por todas las vías vamos a atacar nosotros este problema para mejorar los servicios públicos. Ya para finalizar, Yelixe Palencia, exigimos el respeto y la garantía de nuestros derechos humanos y usa una etiqueta. San Bernardino exige agua, ese es un comentario, y también hay otro del señor Juan Carlos Valerón. La problemática de la falta de gasolina y de gasoil y de la industria petrolera no es culpa de las sanciones y del supuesto bloqueo, es por la falta de mantenimiento que el gobierno no ha hecho a la industria petrolera y las refinerías, le dice Juan Carlos Valerón. Eso no es verdad. La verdad es que PDVSA, la principal fuente de recursos financieros, de divisas en Venezuela, ha sido bloqueada, y el presidente anunció que teníamos 12 meses, casi 13 meses sin vender una sola gota de petróleo. Si tú, que tienes un salario, tienes 12 meses sin cobrarlo, bueno, se te va a hacer imposible pagar todo lo que tú pagas con tu salario. Por eso es que nosotros estamos denunciando el criminal bloqueo contra la principal industria petrolera que nosotros hemos visto en las noticias, y todo el pueblo lo puede ver, ese señor se puede informar, cuando vienen los tanqueros de Irán que nos están apoyando con gasolina, cuando podemos sí producir la gasolina, pero tenemos nosotros más de un año sin vender una sola gota de petróleo, producto de las sanciones que han, desde la oposición más radical, han impulsado. Por eso nosotros hemos puesto en primer lugar que cesen las sanciones contra Venezuela para poder nosotros producir nuestra gasolina, para poder nosotros adquirir los aditivos, para poder mejorar la situación, y no es verdad que sea por un tema simplemente de inversión. Diputado, pero el ministro Alaizami decía que ya para el mes que viene no habrán colas de gasolina. Bueno, por supuesto nosotros estamos apostando, uno, a la producción nacional en las refinerías, estamos apostando al subsidio a las personas, por supuesto, de un sector de la población de bajos ingresos, pero también al cobro de la gasolina, al cese del bloqueo, a la inversión extranjera. Por eso te hablaba de las zonas económicas especiales, y vamos a recuperar tarde o temprano nuestra principal industria petrolera, que ha sido brutalmente atacada y que es el 98% de las divisas que entran al país vienen de PDVSA. Asfixian PDVSA para querer tumbar al gobierno, no han podido tumbarlo, nos hemos fortalecido políticamente, hemos ganado las elecciones, vamos a seguir ganando las elecciones, el pueblo no se fue contra el gobierno para tumbarlo por el tema de las sanciones. Sin embargo, esas sanciones estamos conscientes de que afecta a toda la población, y por eso nosotros estamos pidiendo que cesen las sanciones unilaterales, pero aun cuando el Estados Unidos permanezca con las sanciones, nosotros vamos a buscar la forma de vencerla y de salir adelante como lo han hecho otros pueblos del mundo. Diputado, estamos en tendencia en Twitter con la etiqueta Primera Página. Estoy leyendo también un comentario del dirigente de Primero Justicia, Jesús Armas, que le dice: un diputado del gobierno habla en Globovisión, Primera Página, sobre la nueva ley de aguas. Dice que no hay agua por culpa de las sanciones, miente a los venezolanos. Antes echaban culpa a la naturaleza. Dicen que cambiarán el modelo tarifario del agua y que avanzarán hacia un modelo parecido al de la gasolina, subsidio. Y hay allí un hilo de comentarios por parte de Jesús Bueno, no Armas, vio el de programa Monitor completo. Ciudad Los y que vieron el Primera programa Justicia. completo saben cómo hablé yo el tema del agua, cómo estamos trabajando en las distintas vías, en inversión nacional, en inversión extranjera,
en subsidio para la población, en el ahorro, en el cuidado del agua, es decir, un conjunto, un problema multifactorial que estamos abocados a resolver, así como el resto de los servicios públicos. No es más que un tuit de manipulación de la persona que lo está haciendo. Si vio el programa completo, saben que eso no fue precisamente lo que yo dije. Diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas y comentarios allí de nuestra audiencia pendientes por responder, principalmente las demandas por el tema del servicio del agua, y también hay denuncias por el tema de CanTV, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior, y del tema de la luz. Permíteme decirte que en la Comisión de Administración y Servicios, en Pajarito, en el piso 7, estamos recibiendo las denuncias, pero también hemos abierto una página que se llama Pueblo Denuncia, donde pueden presentar todas las denuncias en tema de los servicios públicos. Con el tema de las cableras, nosotros hemos sostenido importantes reuniones con las cableoperadoras, por supuesto con el director de Conatel, y vamos a seguir trabajando estas denuncias que nos han llegado. ¿Cómo pero ahí encontramos Pueblo Denuncia? Pueblo Denuncia. Usted se mete en cualquier buscador y coloca la palabra Pueblo Denuncia, automáticamente lo lleva el link de la Comisión de Administración y Servicios que estamos atendiendo desde la Asamblea Nacional, porque por supuesto fuimos electos para trabajar por el pueblo. Cuando en la Asamblea anterior no se hizo ni una sola ley, ya nosotros llevamos 21 leyes aprobadas en primera discusión, porque esta Asamblea llegó para el diálogo, pero también para el trabajo por el pueblo de Venezuela. Gracias, diputado. Les Gracias estaremos también en nuestras redes informando entonces el link de la dirección que usted nos acaba de suministrar en referencia a esta Comisión de Administración de Servicios. Pues sabemos que son muchos los comentarios y las preguntas, las denuncias que ustedes tienen allí desde casa, desde sus comunidades, por los diversos temas que pueden tener respecto al tema de los servicios públicos. Agradecemos su participación, hemos sido tendencia en la red social Twitter, también agradecemos que usted nos diera su visión y esta línea de comunicación donde se espera que se den respuestas. Gracias, finalmente. un placer. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Al regreso, los deportes con Fernando.